Buenas tardes, obstetras. Les saluda la obstetra Guadalupe Genovés, secretaria ejecutiva del Colegio Regional de Obstetras, Huánuco. Hoy continuamos con el ciclo de fortalecimiento de competencias profesionales con el grupo correspondiente a la DIRESA Huánuco. Damos pase al obstetra Iván Hidalgo. Bueno, Obstetra Iván Hidalgo Tuesta, quien es obstetra egresado de la Universidad Nacional Emilio Valdizán Medrano. Actualmente se encuentra laborando en el Hospital Tingo María en el área de centro obstétrico, abogado de la Universidad de Huánuco, experiencia profesional de 19 años como director ejecutivo de salud ambiental en la DIRESA Huánuco, docente en la Universidad Alas Peruanas, sede Tingo María, primer secretario general del Sindicato de Obstetras de la Red de Salud Leoncio Prado, director ejecutivo de la ONG dedicados al desarrollo social y coordinador regional para la prevención epidemiológica de la mortalidad materna y perinatal e ITS VIH-Sida en DIRESA Huánuco. Adelante, obstetra. muchísimas gracias. Quiero extender las felicitaciones a las autoridades del Colegio Regional de Obstetras 17 Huánuco por generar este espacio para compartir un poco de los conocimientos en cuanto a que tenemos que hablar en esta oportunidad la importancia del manejo de la historia clínica desde el punto de vista médico-legal, ¿no? Esa es la naturaleza de una historia clínica. Sin embargo, antes de eso, para poder entender algunas apreciaciones, y más que apreciaciones, son unas observaciones propiamente de la norma que regula el tema de las historias clínicas, me permito hablar de lo que importan los aspectos legales para el ejercicio de la profesión de obstetricia. Y la importancia de llevar un poco de este concepto es porque hay situaciones que le ha tocado vivir a nuestra profesión en el día de hoy también, en cuanto a que desde nosotros mismos en el ejercicio de nuestra carrera desconocemos algunos temas que más que fuesen sustentos técnicos, pareciera que el Ministerio de Salud hace apreciaciones muy antojadizas e incluso las plasma en documentos para tratar de limitar el campo de acción o las competencias de los obstetras a nivel nacional, ¿no? En ese sentido, quiero empezar esta disertación en cuanto a que nuestro país, desde su soberanía, establece un ordenamiento jurídico nacional, como se dice desde el punto de vista del derecho. La razón de tener este ordenamiento es porque tiene que haber un orden y paz social. Toda aquella persona que transgreda una norma, pues obviamente está incurriendo en algo ilegal y eso genera todo un desorden, ya sea a nivel institucional, a nivel social, a nivel normativo, ¿no? Entonces, en ese sentido hay una jerarquización de normas, esto contemplada desde la ley de leyes, que es la Constitución Política del Estado. ¿Sí? Si ustedes ven aquí en la exposición o en la diapositiva, esto es una pirámide de Kelsen que grafica lo que dice en el artículo 51, que la Constitución prevalece ante toda norma, ¿no? Está la Constitución, después siguen las leyes, haciendo una apreciación. En ese segundo orden de jerarquía está nuestra ley 23346, que reconoce a la profesión de obstetricia como carrera médica. Debajo de eso están las resoluciones legislativas, los decretos supremos, las resoluciones supremas. Y para hacer alguna apreciación, incluso debajo de esas resoluciones supremas, se ha emitido una opinión técnica de una determinada área que es
la Dirección de Salud a las Personas en el Ministerio de Salud, en el cual se restringe, o mejor dicho, se prohíbe el hecho de que los profesionales obstetras puedan valerse de la ayuda diagnóstica que es la ecografía, ¿no? Es una prohibición que incluso lo quiere validar el colegio médico, pero estaría transgrediendo esta jerarquización de normas porque nunca una opinión técnica que ni siquiera pues aparece como resolución puede superponerse a una ley, ¿no? O a otras normas que son de mayor jerarquía, ¿no? Entonces, la Constitución Política del Perú también tiene o reconoce los derechos fundamentales y en su artículo primero está la defensa de la persona humana, ¿no? Y el respeto de su dignidad como fin supremo de la sociedad y del Estado. Nosotros en esa línea, como servidores civiles, ahora de acuerdo a la ley servir, pues nos abocamos y todos nuestros esfuerzos están pues en generar servicios que garanticen el bienestar colectivo, ¿no? Dentro de esas leyes que emanan de nuestra Carta Magna, quiero hacer o resaltar el artículo 103 en cuanto a lo que establece para la dación de leyes especiales, ¿no? Dice, pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. Si nosotros vemos algo cotidiano, y de repente muchos deben recordarse, hace muchísimo tiempo se acostumbraba a decir ley de nombramiento del personal médico y ley de nombramiento del personal no médico. Es más, era totalmente flagrante el hecho de que primero se dispuso el tema presupuestal para los médicos y después para los no médicos, ¿no? Entonces, eso transgrede o desvirtúa el artículo 103. Las leyes no se hacen en razón de diferenciar a las personas. Al fin y al cabo, la ley 23536, que regula el trabajo de los profesionales de la salud, establece que todos somos profesionales de la salud, ¿no? El decreto legislativo 1153, en cuanto a que se refiere para lo que son los incentivos económicos, también ha vuelto a ratificar el hecho de que todos somos llamados profesionales de la salud, ¿sí? Incluso está ahí inmerso el ingeniero sanitario, que pocos conocemos que pueden desempeñarse dentro de el Ministerio de Salud, ¿no? Están los psicólogos, los veterinarios, los enfermeros, los médicos cirujanos, los obstetras y todos se hacen llamar profesionales de la salud. Entonces, ¿por qué tomar este tema? Porque lo real y vigente es que ahora con el tema de las ecografías se ha iniciado toda una cacería de brujas, haciendo mención coloquialmente, pero por ejemplo en nuestra región el Colegio Médico ha dispuesto un comité, ¿no?, de intrusismo que incluso, bueno, por razones éticas no voy a dar el nombre, pero se han hecho denuncias ya de tipo penal por a una colega que hace uso en la parte privada de esta ayuda diagnóstica, que es la ecografía, ¿no? Se ha denunciado por ejercicio ilegal de profesión, ejercicio ilegal de la medicina, y lo que a mí me suena más descabellante, discúlpenme la expresión, pero es el tema de la estafa agravada, ¿no? Ellos sustentan en el hecho de que la obstetra, al hacer uso de la ecografía, estaría confundiendo a las pacientes, haciéndoles creer que es un médico especialista en gineco-obstetricia, ¿no? Bueno, yo de manera particular he visto las ecografías que hace, pero está su sello como obstetra, ¿no? Entonces, las suposiciones pues son parte de otro asunto, pero me da la grata noticia de que el colegio me ha confirmado de que la intervención del colegio ya a nivel fiscal, como un tercero que emite opinión técnica, ha marcado
la pauta, y esta persecución que le hacían a esta obstetra ha sido archivado de manera definitiva. Entonces, ¿por qué hago acotación a todo esto? Porque realmente los operadores de la administración de justicia pues van a razonar en función a la doctrina, ¿sí? Y la doctrina tiene mucho que ver con la lingüística, y la lingüística en términos claros está apeado de nuestro diccionario. En esa línea quiero tomarme hacer estas precisiones desde el punto de vista de la Real Academia de la Lengua Española, quien dice que el concepto de medicina es el conjunto de conocimientos y técnicas aplicados a la predicción, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades humanas, y en su caso a la rehabilitación de las secuelas que puedan producir. Por favor, quiero que se pudieran hacer este juego mental y acordarse de estos verbos: prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar. ¿Sí? Pasando al segundo concepto que dice la Real Academia en cuanto a la obstetricia, que es parte de la medicina, ¿sí? Especializada, que trata de la gestación, el parto y el puerperio. ¿Qué es para la Real Academia de la Lengua el médico? Es perteneciente o relativo a la medicina, pero aquí está bastante resaltado, ¿no? Dice persona legalmente autorizada para profesar y ejercer la medicina. Dentro de lo que es la estructura del aparato administrativo, el cual tiene el sector salud y como ente rector el Ministerio de Salud, valga la redundancia, a través de esta resolución ministerial 202 del año 88, ha definido o ha dado un concepto de lo que es la profesión de obstetricia, ¿no? Dice, es una carrera larga de las profesiones médicas que tiene capacidad preventiva, diagnóstica y terapéutica, que presta atención integral a la mujer en las etapas preconcepcional, concepcional y también al neonato, ¿sí? Aunque la parte de neonato hemos tenido ya un problema, se nos ha recortado competencias que legalmente nos corresponde, pero bueno, creo que eso es parte de la problemática que tiene de manera vigente nuestra profesión. Pero sin embargo, quiero nuevamente resaltar los verbos. Otra vez aparece en este concepto el tema de prevenir, diagnosticar y tratar. Entonces, quiero hacer esta apreciación entre medicina y acto médico, porque bueno, como lo dice este gráfico, parece que hay ópticas diferentes, ¿no? Unos ven de una manera y otros no, pero desde el punto de vista que lo que establece la doctrina, creo que se superponen a las interpretaciones antojadizas que a veces el Ministerio de Salud y el Colegio Médico lo quiere establecer, ¿no? Bueno, no lo digo yo, todo lo que estoy exponiendo es parte de lo que se ha recopilado de fuentes que pueden ser verificadas por cada uno de ustedes. Entonces, en ese sentido, para el Ministerio de Salud, el acto médico que se ha establecido en esta norma técnica 022 en su versión número 2, dice que es toda acción o disposición que realiza el médico en el ejercicio de la profesión médica. Ello comprende los actos de, otra vez aparecen aquí los verbos, ¿no? Diagnosticar, tratar, pronosticar, que realiza el médico en la atención integral de pacientes, así como los que se deriven directamente de estos. Ellos enfatizan en que los actos médicos mencionados son de exclusivo ejercicio del profesional médico. Bueno. Sin embargo, se establece, ¿no?, dentro de todo ordenamiento interno de cada país, gente especializada en emitir pronunciamientos en base a lo que conocen, a la experiencia y sustentado en fuentes. Entonces existe en nuestro país la Sociedad Peruana de Derecho Médico,
acorde con la doctrina, ellos se hicieron una pregunta. ¿Son médicos solo los médicos? Entonces, nuevamente aparece este concepto que es recogido del Código de Ética del Colegio Médico, que nuevamente reitera, ¿no? El hecho a quién, qué es el acto, o mejor dicho, qué es un médico, ¿no? Es el que puede expedir recetas, certificados, informes, atención con la paciente, quirúrgico, prescribe medicamentos, pero otra vez aparecen los verbos, diagnosticar, prevenir, tratar enfermedades. Sin embargo, ellos establecen ya algo bastante propio de su gremio y dicen que es pues una actividad típica y representativa, ya no del médico, sino del médico cirujano, porque ese es el título que legalmente ostentan o las universidades emiten. Sin embargo, a partir de esta eh, información que se tiene en el Código de Ética del Colegio Médico, la Sociedad Peruana de Derecho Médico se ha atrevido a emitir un pronunciamiento en razón de lo que dice el concepto del diccionario de la Real Academia de la Lengua, ¿no? Ellos dicen persona legalmente autorizada. Es por eso que adicionan ellos y mencionan que no solo el médico cirujano sería reconocido como médico, sino que aquellos que tienen la ley, ¿sí? Entonces aquí aparecen con la ley 16447 el cirujano dentista y el químico farmacéutico. Y obviamente aparece también nuestra ley 23346 que también nos da esa distinción como profesión médica, ¿no? Esta es la fuente en cual el colegio les va a compartir las diapositivas para que no se piense o crea, porque en toda esta vorágine o discusión bizantina ya que se da entre los colegios, casi siempre tienden a querer descalificar las opiniones. No es mi opinión, no me puedo atribuir eso, pero sin embargo hay una fuente de verificación. Esto se ha publicado en lo que se dice la Biblia para los abogados, que es Gaceta Jurídica, en mayo del 2005, en el tomo 138 y en la página 299, ¿sí? Nos vamos al otro lado, ¿no? De todas maneras, más allá de las opiniones de los especialistas y que juntan a través de fuentes y emitir opiniones especializadas, hay un ordenamiento jurídico nacional y tenemos una norma que regula el trabajo de los profesionales de la salud, ¿no? La 23536, que como toda ley debe tener un reglamento, está el Decreto Supremo número 0019 del año 83. ¿Sí? En cuanto a lo que es el desempeño de los profesionales, ha establecido 3 tipos de actividades. ¿Sí? Una es las actividades finales. Si ustedes aprecian en la diapositiva, dice profesionales que brindan atención integral en el diagnóstico, tratamiento y recuperación. Otra vez vuelven a aparecer esos verbos: diagnosticar, tratar y recuperar. Esto está ligado íntimamente a la atención integral, ¿sí? Eso es lo que define esta norma, la 23536, como actividad final. También pone el otro grupo de actividades que son las intermedias, en el cual hace esta diferenciación. Dice profesionales que complementan la atención integral, es decir, aquellos que complementan a los que realizan actividades finales, brindando los cuidados necesarios para su tratamiento y recuperación. Ojo la diferencia, desde el punto de vista jurídico, acá hay una diferencia muy significativa que se tiene que llevar y ya ha ocurrido en nuestra región, una sentencia por temas de negligencia entre un médico cirujano y un profesional obstetra en razón de estas apreciaciones, ¿no? A veces consideramos que porque ya hacemos la paciente, la pasamos al médico cirujano,
consideramos que ya no tenemos ningún tipo de responsabilidad. Y bueno, eso en realidad no es así, ¿no? Entonces esa sentencia ahorita está en curso, pero en la primera instancia ya se emitió esa de manera igualitaria, diríamos, ¿no? En cuanto al del tiempo de prisión preventiva, de prisión digo que van a tener, así como la reparación civil o económica que debe recibir la persona que ha sido afectada, ¿no? Entonces, y la última actividad es el tema de las actividades de apoyo, ¿no? Si yo quiero hacer una similitud con lo cotidiano de nuestro trabajo, diríamos que las actividades de apoyo están en el personal técnico u otros profesionales. Las actividades intermedias estarían en los licenciados de enfermería en cuanto a los cuidados, y las actividades finales, como lo dispone su propio reglamento de esta ley, en el artículo 33, como bien lo aprecian en la diapositiva, dice: solo a estos 3 profesionales se consideran con actividades finales, ¿no? Al médico cirujano, al cirujano dentista. Bueno, aquí se ha considerado la obstetriz porque es así como está previsto esta ley mucho antes que se diera la última ley que ha modificado nuestra denominación, reconociéndonos como obstetra, ¿no? Que es la correcta manera de decirlo. No existe la palabra obstetricia en el diccionario. Si lo buscan, me van a dar o van a corroborar lo que yo les digo. Entonces, tenemos este pequeño gráfico. Ustedes ven ahí las actividades finales, actividades intermedias, actividades de apoyo. Como ven, solo esos 3 profesionales considerados para la ley 23536. Atención en salud. ¿Notan ustedes la diferencia con los cuidados? ¿Sí? Es más, dentro de estos 3 profesionales, dado la necesidad de hacer especialidades, se han diversificado los trabajos. No solo hay ahora especialistas, sino hay subespecialistas. Y es por eso que nuestro sistema judicial, cuando se inicia un proceso de investigación por negligencia, mala praxis o impericia, se hace bastante complejo, porque no hay un solo actor que intervenga en determinado procedimiento sanitario, ¿no? Son muchos los actores, y es ahí donde el sistema de justicia, a través de sus pericias, tiene que determinar o delimitar las responsabilidades, ¿sí? Entonces, si ustedes también aprecian, es algo acá que se quiere resaltar, todavía al interno de nuestro propio colegio estamos vulnerando la ley o el artículo 103 de nuestra Constitución, que dice, ¿no? Las leyes no se pueden hacer en razón de diferenciar a las personas, sino de acuerdo a la naturaleza de las cosas. Entonces aquí todavía, bueno, hasta ahora creo que está como acto obstétrico, y veo en algunos documentos que se sigue manteniendo eso, ¿no? Pero quizás en algún momento esto se adecue a lo que la doctrina jurídica ya se ha pronunciado. En ese sentido, un poco resumiendo toda la parte que hasta ahora estoy avanzando, de acuerdo a la opinión de justamente los especialistas, dice que para considerarse profesión médica hay que tener la ley y a la vez tener el acto médico, ¿no? Entonces, me he permitido hacer este pequeño gráfico, por ejemplo, con el médico cirujano. Bueno, yo particularmente no conozco una ley expresa, pero per se se entienden que ellos sí son los directos actores en el tema de la medicina. Sí tienen el acto médico, ellos pueden, resumiendo el tema del acto médico, comprendería 4 esferas, ¿no? La prevención, el diagnóstico, la cura y la rehabilitación. Entonces, de acuerdo a ese concepto, el acto médico también sería una actividad final, porque reitero en lo que anteriormente estaba explicando,
en el concepto de actividades finales también se repiten esos verbos, ¿no? Prevenir, diagnosticar, curar y rehabilitar. Entonces, si le agregamos a eso una connotación jurídica, diríamos que es el profesional que está facultado legalmente para poder desplazarse, me tomo la atribución de dar esa denominación, en esas 4 esferas, sin tener ninguna limitación legal. Obviamente, como lo establece la Ley General de Salud, tanto los odontólogos como los obstetras sí serían enfocados en el área de su especialidad, ¿no? La odontología y la obstetricia. El cirujano dentista, que tiene su ley, la 16447, tienen acto médico, ¿sí? Ellos también hacen estas 4 esferas que comprenden el acto médico. Hacen actividades preventivo-promocionales en el tema de combatir las caries, ¿no? Sin embargo, pues ya sabemos que muchas de esta educación sanitaria a veces no tiene el impacto que uno espera y obviamente las personas llegan a los consultorios odontológicos con el tema de las caries, ¿no? Entonces es ahí donde el cirujano dentista pues evalúa, se vale de exámenes auxiliares, ¿no? Ahora muy tecnificado, y pues determina qué tanto es ese problema de caries, ¿no? Entonces, por lo tanto, estaría haciendo ahí un diagnóstico, obviamente dispone el tratamiento de la misma y consecuentemente le da una cita para ir evaluando qué tan recuperado está, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, estaría cumpliendo su desempeño en esas 4 esferas de lo que respecta al acto médico. El químico farmacéutico comparte la misma ley del cirujano dentista, pero sin embargo, no tiene acto médico, ¿no? Como les hablaba de esas 4 esferas, la Ley General de Salud solamente permite que haya 3 profesionales que puedan prescribir medicamentos, ¿sí? Está el médico cirujano, el cirujano dentista y los obstetras. Entonces, eso hace que el químico farmacéutico puede tener la ley, pero no tiene el acto médico, ¿sí? Entonces, es por eso que en algunas de las conclusiones que se van a ir desarrollando, es que la Sociedad Peruana de Derecho Médico no lo reconoce como profesión médica. Nuevamente repito, tiene que tener la ley y también el acto médico, ¿sí? Está el obstetra, la ley 23346, tiene acto médico porque también se desplaza, ¿no? Facultativo legal para hacer prevención, diagnóstico, cura y rehabilitación, ¿sí? Estamos promoviendo o haciendo denodados esfuerzos por tratar de que la prevalencia de las infecciones de transmisión sexual no sean tan altas, ¿sí? Estamos diciendo que hay métodos de barrera para utilizar y estaríamos ahí encuadrados en la primera esfera, que es la de la prevención. Pero lamentablemente tampoco a veces la sociedad asume esos mensajes, entonces llegan a los consultorios teniendo ya una infección de transmisión sexual. Entonces el obstetra se vale de los exámenes auxiliares, ¿no? Una toma de muestra, ya sea para un varón o para una mujer, y en razón de eso emite un diagnóstico, ¿no? De acuerdo a la agente causal que esté ocasionando esa infección de transmisión sexual. Facultado por ley, la Ley General de Salud le permite, y entonces hace el tema de prescribir un medicamento, obviamente para tratar esa ITS, y ahí estaría haciendo el tema de la cura, y posteriormente también la cita para venir y ser reevaluada, y con eso ya pues encuadrarlo en la última esfera, que es el tema de la rehabilitación. Entonces, sí cumple con los requisitos que la doctrina legal establece, ¿no? Me he tomado también el afán de hacer un pequeño análisis en cuanto al médico veterinario. ¿Y por qué se los quiero mencionar? Porque no sé si muchos sepan, en nuestra orden se ha
emitido una inhabilitación, ¿no? Se inició todo un proceso contra un obstetra que, más allá del debate, pues él en su sello se ponía doctor y además se ponía médico obstetra. Entonces, el colegio médico obviamente inició todos la cacería de brujas, discúlpeme la manera coloquial en cómo lo diga. Entonces, el colegio se vio obligado a iniciar un proceso ético. Lo hicieron, lo inhabilitaron. Él tenía 25 años de servicio en el salud. Y terminaron con parte de la inhabilitación por ese proceso ético, lo dejó sin trabajo en donde él se desempeñaba, ¿no? Sin embargo, él, como todo ciudadano, en cuanto a sus derechos fundamentales de defensa, inició otro proceso con su abogado, lo llevó hasta la Corte Suprema Constitucional en Lima, y bueno, al fin y al cabo revirtió todo esto y en muchos aspectos le dieron o validaron como parte de la sentencia algunas cosas que él argumentó, que definitivamente me he tomado el afán de precisarlo en esto que voy a explicar. ¿Sí? El médico veterinario, por ejemplo, no tiene ley. Debió de haber gestionado, ¿no? Pero en su tiempo, en el año 80, si ustedes ven esta resolución suprema, se ha establecido, como dicen, los niveles de remuneración para el escalafón profesional a todos dentro de las ciencias médicas, ¿no? Estaban los médicos, los odontólogos, los químicos, farmacéuticos, los veterinarios y en aquel entonces, pues, que se decían las obstetrices, ¿no? Entonces, ellos de esta resolución no continuaron como lo hemos hecho tanto los odontólogos y los obstetras y los químicos, ¿no? Hicimos que de esta resolución inferior, o sea, una norma inferior, pudiese sustentarse para tener una ley. Y es lo que se hizo, ¿no? Entonces, ellos no tomaron ese camino, se quedaron en la resolución. Es más, hubo otra resolución que incluso recategorizaba al veterinario y al obstetriz para que se adecue al escalafón médico. Bueno, esto también me hace pensar, si dicen que debiéramos de estar acorde al escalafón médico, debiéramos de ganar el sueldo que ellos ganen, ¿no? Pero bueno, eso es parte de lo que se dice comúnmente en nuestro país, letra muerta. No tiene ley, entonces el médico veterinario tampoco no tiene acto médico. ¿Y dónde está la sustentación? Bueno, no lo digo yo, lo dice el doctor Alberto Perales, docente de la Universidad Mayor de San Marcos, acaba de recibir el premio Medalla de Oro Hipólito Unanue. Es un profesional que vive de la investigación y entonces lo consideran una autoridad para emitir opiniones y él hizo esta diferenciación y sustentó por qué los veterinarios no pueden tener acto médico, ¿no? Lo que él en resumen dice es que el acto médico ve la enfermedad más la dolencia, ¿sí? La enfermedad, pues, explicándolo, es el cólico. Y la dolencia es las manifestaciones o lo que la persona dice cómo siente ese cólico, ¿sí? Si le quema, le hinca, le arde, eso es lo que precisa dentro de la valoración clínica que hace el profesional de la salud, ¿no? Entonces, yéndonos al otro lado, por eso es que la medicina dice solo en personas o en seres humanos, ¿no? Si nosotros aplicáramos este concepto, realmente en los animales no se puede ver la dolencia, porque hasta ahora no creo, discúlpenme la manera, cómo lo tengo que expresar de manera irónica, pero solo creo que en los dibujos animados he visto que los animales hablen y expliquen cosas, ¿no? Entonces un animalito no puede decir cómo está o cómo es el dolor que está percibiendo, ¿no? Entonces es por eso que el doctor Alberto Perales
considera que incluso ellos solo debieran de ser llamados veterinarios, más no médicos veterinarios, ¿no? Entonces, nuevamente les explico, no es una opinión personal, sino que son conceptos que se han tomado de personas que tienen autoridad para emitir este tipo de opiniones dentro de la doctrina jurídica, ¿no? Bueno, disculpen por el pleonasmo. Sí, insisto en que solamente se debería de hablar de acto médico, pero sin embargo, todavía nos hemos acostumbrado a decir acto médico y acto obstétrico, ¿no? También hay acto odontológico, hay acto... Pero eso desnaturaliza lo que dispone la Constitución. No se puede hacer leyes en razón de diferencias de las personas, ¿sí? Esto, de acuerdo a una ley supranacional, que quiero decir internacional, o sea, fuera de la orbe de nuestro país, existe la Lex Artis ad hoc, que establece pautas también en el tema o en el accionar de los profesionales de la salud. Dicho en pocas palabras, es la ley del artesano. Entonces, se ha establecido a través de la Lex Artis que hay 4 elementos esenciales que tiene que tener el acto médico. ¿Sí? Dice, tiene que haber un sujeto de la acción. Ojo, ese sujeto de la acción tiene que tener facultad legal. ¿Sí? Ya hemos mencionado en el tema de lo que la ley ha previsto tanto para el obstetra como para el gineco obstetra, ¿no? Entonces he tomado como ejemplo la medición de la altura uterina como un procedimiento sanitario y en ambas manos, por decirlo así, ¿no? Un obstetra y de un gineco obstetra. El otro elemento sería la positividad del acto, dice, ¿no? Debe tener base científica. Sí, definitivamente la medición de la altura uterina tiene un respaldo científico, ¿no? Y lo mejor que se puede decir de ese procedimiento es que tiene naturaleza predictiva de diagnóstico. Dicho en pocas palabras, pues si yo encuentro una altura uterina más allá de lo normal, puedo presumir que podría tratarse de un feto grande, una macrosomía fetal por una complicación propiamente de una diabetes gestacional, ¿no? Podría pensar también en polidramnios. Entonces, como se ve, ¿no? Eso encuadra en el tema de que uno de los elementos esenciales es la positividad del acto, respaldado en bases científicas y que tiene naturaleza predictiva. Sí, efectivamente, ¿no? Tanto un obstetra como un gineco obstetra pueden emitir ese diagnóstico acorde a la formación que cada uno de ellos tiene. El otro elemento esencial es la temporalidad e inmediatez del acto. Si lo tengo que resumir, pues obviamente sería reiterar lo que dice, ¿no? Aquel profesional que puede hacer prevención, diagnóstico, cura y rehabilitación. ¿Sí? En el tema, por ejemplo, específico del tratamiento, la Ley General de Salud en su artículo 26 literalmente dice, solo los médicos pueden prescribir medicamentos y los cirujanos dentistas y las obstetrices, bueno, es una ley antigua, solo pueden prescribir medicamentos dentro del área de su profesión. Ahí aparece otra vez este protagonismo no muy bueno del Ministerio de Salud, que a través de sus disposiciones internas quiere hacer creer que la obstetricia solamente, o el obstetra solamente debiera de prescribir sulfato ferroso, ¿no? Es algo que a título personal no lo comparto, ¿no? Pero bueno, dice que esas normas técnicas sí o sí nos van a librar de problemas legales, pero no lo creo de esa manera, ¿sí? Entonces, el cuarto elemento sería el acto rehabilitador, como ya lo he mencionado, ¿sí? Pues obviamente uno hace o se vale de toda la experticia que tiene, de toda la formación, porque lo que busca es la rehabilitación de las personas, o en nuestro caso, pues, que tengamos una mamá feliz, ¿no? Saludable, y un producto de esa gestación también en óptimas condiciones y viable, ¿no? Nuevamente, reitero, el acto médico obedece primero a un concepto jurídico antes que a una determinada actividad, ¿no? No se puede
circunscribir a que esto es parte de un profesional y más no de una profesión. Entonces, también me permito hacer esta diferenciación porque muchos de los pacientes que uno ve, la Indecopi los califica como consumidores, ¿no? Bueno, vienen a nuestros establecimientos de salud a pedir un servicio sanitario. Y esta resolución lo estoy resaltando porque ya ha sido utilizado como parte de emitir sentencias dentro del aparato judicial. Entonces, en esta resolución, obviamente ellos han tomado también de las apreciaciones que ha emitido un gran civilista, se dice, el doctor Felipe Osterling Parodi, que ya ha fallecido hace buen tiempo. Entonces, hacen esta diferenciación en dos tipos de servicios médicos, ¿no? Uno que está sujeto a obligación de medios y otro que está sujeto a obligación de resultados, ¿sí? En la de resultados es que uno, en razón de lo que atiende, puede no garantizarle, pero le puede decir que va a tener un resultado bueno, como es el parto, ¿sí? De cada 10 partos, según las estadísticas, 8 son pues normales, como se dice, y 2 se complican, ¿no? Entonces, es más, mucho de esos complicaciones que se tienen en los procesos de gestación, parto y puerperio, como literalmente lo mencionan los conocedores del tema, dice que tenemos factores predecibles, ¿no? Que no pudieran terminar en un resultado fatídico. Pero en ese rubro estamos nosotros, ¿no? Y es por eso que nadie puede salir en razón de este servicio médico sujeto a obligación de resultados a decirle, señora, de todas maneras, las cosas van a terminar mal. Así lo ha delimitado esta opinión desde el INDECOP. En cambio, es diferente el servicio médico sujeto a obligación de medios. Nadie va a salir a asegurarle a un familiar que si su pariente ha venido politraumatizado con un TEC grave, que el resultado pues vaya a ser adecuado, ¿no? Entonces es ahí como aparece el término de pronóstico reservado. Entonces, estas son dos diferenciaciones que hace el INDECOPI también, que ayuda a poder delimitar las responsabilidades en cuanto al trabajo de los profesionales de la salud. ¿Sí? Como manera de resumen, una opinión que también emitió la Sociedad Peruana de Derecho Médico, nuevamente reiteran ellos que es que no solo para ellos, no solo el médico cirujano es médico, sino aquel que también la ley lo ha facultado. Habla del acto médico y otra vez repite acá el tema de prevenir, diagnosticar, tratar y recuperar, ¿no? Rehabilitar, como concepto de acto médico, de actividad final, ¿no? Entonces, esto sería parte de la conclusión en cuanto a esta exposición. Entonces, con el permiso de todos ustedes, voy a pasar a hablar un poco del tema de la historia clínica y sus implicancias médico-legales, ¿sí? En razón de todo lo que hayamos escuchado anteriormente, y como nuevamente lo enfatizo, eso ya está marcando la pauta en las investigaciones para delimitar responsabilidades, ya sea por negligencia médica, mala praxis o impericia. Entonces, esos conceptos ya se están tomando. No solo es relevante la opinión del Ministerio de Salud, sino que también se recaban otras opiniones y se están tomando como tales de lo que emiten especialistas y la doctrina jurídica nacional. Internacional también por la Lex Artis que ya les mencioné. Entonces, haciendo un pequeño preámbulo, esto es una publicación que se ha hecho en una revista de la Universidad Nacional Herminio Valdizán, en la que se ha visto las penas impuestas por los jueces penales de Huancavelica en los casos de negligencia médica en el año 2016.
Si ustedes ven, acá hay un gráfico, el gráfico 1, que diríamos que de cada 10 procesos, a 9 se les ha impuesto la pena privativa de libertad con carácter suspendida. Y solo a 1 se le ha hecho con carácter efectivo. ¿Qué quiere decir suspendida? Es porque van, firman un cuadernito, creo ya deben conocer. Entonces, si todavía siguen en libertad y sujetos a ciertas, el juez le impone pues ciertas reglas de conducta, ¿no? No se pueden ver en situaciones escandalosas porque podrían cambiar su situación legal e ir a una prisión efectiva, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, es una estadística que se publicó. Y el otro aspecto es que del otro cuadro se ve que de esas sentencias, a un 60% se les ha inhabilitado y al otro 40% no se les inhabilitó. Entonces, parte de este análisis en cuanto a estas decisiones es que no estarían pegados a lo que dispone el Código Penal. El Código Penal lo que dice es que sí o sí tienen que estar en la cárcel. O sea, prisión con carácter efectivo. No hay esa situación de suspendida, ¿no? Entonces, y lo otro es que sí o sí se tiene que inhabilitar. Esa es la realidad, pero quizás alguno de ustedes que ya se ha visto involucrado en problemas de carácter de denuncias, me diría, pero Iván, esa no es tanto la realidad. Sí, no la voy a desvirtuar, no la voy a desconocer. Yo también estoy en ejercicio de la abogacía y me doy cuenta que incluso muchos fiscales, cuando van a dar las manifestaciones a los profesionales de la salud, por ejemplo, le están preguntando qué significa lo que está puesto en la historia, no entiendo su letra, por favor, dígamelo. Yo creo que en algún momento, si hay un buen abogado defensor, le va a decir a un fiscal que no puede estar el aparato de justicia preguntándole esas cosas al profesional de la salud. Es más, debiera de desvirtuar todo lo que está en la historia porque no tiene una letra legible y porque no hace demasiado uso de las nomenclaturas, los acrónimos. Entonces, pero como le digo, creo que estamos en ese proceso, ¿no? La realidad es que están en ese proceso. Y si alguno ha ido o está involucrado en esas denuncias, creo que me va a dar fe porque muchos de las manifestaciones, los fiscales están preguntando a los profesionales de salud qué significan determinados procedimientos o algunas escrituras que están en la historia clínica, ¿no? Pero sin embargo, creo yo, considero, no soy ningún futurólogo, ni tampoco tengo una olla como Nostradamus, pero creo que en algún momento todo esto se va a poner acorde a ley. Entonces, todos creo que van a tener cárcel efectiva y todos van a ser inhabilitados, ¿no? La inhabilitación va desde meses a años, ¿sí? Podrían ser hasta unos 6 años. Si uno incluso vuelve a reincidir en una denuncia, la inhabilitación ya es de por vida, ¿sí? Solo hay 2 posibilidades, ¿sí? Entonces, esa es la realidad. Bueno, también acepto lo otro que el sistema de justicia se está adecuando todavía a algunos procedimientos porque tiene ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, en ese mismo orden de ideas, habría que explicar, pues, de acuerdo a nuestra jerarquización de normas, la Constitución Política es la que ve todo, ¿no? En su artículo 7 reconoce el derecho a la salud. Todos tenemos derecho a la salud, la del medio familiar y la de la comunidad, ¿no? Así como el deber de contribuir a su promoción y defensa, ¿sí? Eso de la promoción se ha enfatizado y ya incluso ha calado en la sociedad por el tema de la pandemia, ¿no? Ahora ya exigimos el tema del distanciamiento, el tema de que estén con una mascarilla, y eso es parte de promoción para que no podamos agudizar más el tema de la pandemia, ¿no? No, que ahora ya estamos aflojando un poco en esas actividades. La Ley General de Salud también en su título preliminar establece la salud como condición indispensable del desarrollo humano. La protección de la salud es de interés público. Quiero solamente hacer un recordaris, pero en algún momento me ha tocado oportunidad de asesorar a obstetras
en la parte privada en Lima, que justo habían salió en un programa de unos muchachos y fueron hasta su consultorio por el tema de las ecografías y bueno, iban con el colegio médico, ¿no? Algo que me llamaba la atención y bueno, se interpusieron las acciones legales que corresponden a ese programa porque el colegio médico no tiene potestad fiscalizadora, ¿no? Puede ir como parte o un veedor dentro de las acciones fiscalizadoras que tiene el Estado. El Estado tiene instituciones para hacer la fiscalización, pero los colegios profesionales no hacen esa labor. Emiten opiniones, ¿sí? De carácter técnico para que eso coadyuve al ejercicio fiscalizador que tiene el Estado. Entonces, ahí podrían ellos haber configurado el tema de usurpación de funciones, ¿no? Entonces, de todas maneras, eso no fue más allá de de una situación mediática que terminó librándolo a los colegas en base a que hayan hecho respetar sus derechos, ¿no? Entonces, entramos ya propiamente a la ley 30024, ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas, ¿sí? Bueno, todavía me dirían, pues no estamos distantes de digitalizar nuestras historias clínicas, ¿no? Todavía estamos en físico, es más, estamos con los borrones y todo eso. Entonces, es parte de la ansiada reforma del Estado que creo que ustedes y yo, como partes de ser servidores civiles del Estado, todavía estamos en espera, ¿no? Anhelamos que ya realmente nuestro sistema de salud se vaya eh, mejorando. Pero bueno, en ese aspecto sí me veo limitado a decir en cuánto tiempo, ¿no? Entonces, el artículo 3, ¿no? Quiero resaltar este concepto que establece esta ley. Y para mí es un concepto que sí está acorde a lo que dice la ley 23.356, ¿no? La que regula el trabajo de todos los profesionales. Dicen, atención en salud es conjunto de acciones de salud que brinda al paciente, las cuales tienen como objetivo la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en salud, y son efectuadas por los profesionales de la salud. Miren, qué interesante, ¿no? Esta ley sí hace no hace un tema discrecional. Se está pegando a la ley y la ley dice que todos son profesionales de la salud. Pero sin embargo ya creo que es muy conocido el tema de que se hacen interpretaciones al interno del Ministerio de Salud y bueno, aparece, y quiero hacer esas precisiones dentro del marco normativo que regula el tema del manejo de la historia clínica, y es esta norma técnica en salud, la número 139 del MINSA del año 2018, ¿no? Si ustedes ven aquí, he puesto los tres conceptos: acto de salud, acto médico y atención de salud. Otra vez se transgrede el artículo 103 de la Constitución, en que no se pueden hacer leyes que propicien la diferenciación entre los profesionales de la salud, ¿no? O entre las personas, como dice. Entonces, si ustedes ven acá, el acto de salud está referido solo a los profesionales de salud, excepto al médico cirujano, ¿sí? Pero, sin embargo, en el acto de salud sí hacen promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. Creo que Ministerio de Salud quiere decir que cuando vayas a un proceso judicial, no tienes que decir acto médico, tienes que decir acto de salud, porque es de los otros profesionales de la salud, menos del médico cirujano. Sí, discúlpenme la manera en cómo lo digo, pero en razón de todo lo que ya expliqué, también es algo muy antojadizo y quizás hasta antijurídico, ¿no? Porque no tiene un respaldo doctrinario. Pero sí, el acto médico dice, no, es el ejercicio y bueno, lo establecen como una actividad exclusiva del médico cirujano. Y aparece otra vez acá dentro de la misma norma la atención en salud, ¿no? Es toda actividad desarrollada por el personal de salud para la prevención, recuperación, rehabilitación. Bueno, yo la verdad dudo que esto lo vaya a tomar algún operador de justicia, no llámese un fiscal o un juez. Siempre se va a establecer lo que la doctrina jurídica ya lo dijo, ¿no? Entonces, lo que antes les mencionaba, sí se está valorando en los procesos de investigación. Esta norma técnica quizás se tenga como referencia, pero no para ser determinante
en establecer una sentencia, ¿no? Pero con esa finalidad lo hacemos, ¿no? A veces las normas técnicas tienen estas carencias técnicas, disculpen la redundancia, para no sintonizar con lo que las normas o leyes de mayor jerarquía establecen. Entonces, también el concepto de historia clínica, ¿sí? Resaltamos que es un documento médico legal, porque, bueno, todo lo que ahí esté plasmado, pues, es pasible de poder investigarse para evaluar, pues, ¿no? El tema de responsabilidades en las que puedan incurrir los que hacen el ejercicio de la medicina, ¿no? Medicina desde el punto de vista de que también se hace referencia en el diccionario de la Real Academia el arte de curar, ¿no? Y bueno, el derecho penal también establece que cuando se habla de medicina, se habla a todos, para todos los actores, porque no hay una ley especial para los médicos cirujanos, ¿no? Entonces, acá hay una diferenciación, la historia clínica electrónica, la historia clínica informatizada. La diferencia entre la electrónica de la informatizada es que en la electrónica debe tener la firma digital, ¿no? De los profesionales de la salud. Me permito ya hacerme esta rectificación, porque así se debería de decir, ¿no? Profesionales de la salud. Entonces, bueno, todavía no estamos en ese proceso. Creo que en Lima algunos hospitales ya lo están haciendo, digitalizar sus historias, pero lo cierto es que todavía la idiosincrasia del peruano le tiene cierto recelo, por decirlo así, a poder digitalizar su firma porque nuestro Estado todavía no le garantiza la seguridad jurídica, ¿no? Entonces, todavía creo que vamos a estar un tiempo hasta que ya podemos tener esa tranquilidad, ¿no? De que nuestra firma digital no vaya a ser mal utilizada. Entonces, la diferencia de la historia clínica informatizada es que en esto solo se entrega la información sin que haya una firma de algún profesional de la salud, ¿no? Esto se hace más con fines de investigación, de gestión, de aprendizaje, ¿no? Entonces nos iríamos al tema propiamente de la naturaleza jurídica de la historia clínica. Aquí cito a dos investigadores, Bernaldo y Luna, quien más allá de que dicen pues que la historia clínica tiene diversos usos, ¿no? Nuevamente repito, el tema propiamente de la valoración clínica, con fines de aprendizaje, de investigación, pero él lo que adiciona es que es un medio probatorio, ¿no? Frente a las demandas constitucionales, penales, administrativas, disciplinarias y civiles, ¿no? Que puedan incurrir los que hacen o tratan a las personas, ¿no? Entonces, como un medio probatorio dentro de un proceso penal, estas son todos los que se considera como carga de la prueba, ¿no? O medios probatorios. Uno es la confesión, el testimonio, la pericia, el careo, el reconocimiento, la inspección judicial y la reconstrucción. Dentro de todos estos quiero enfatizar el tema del testimonio porque quiero hacer esas precisiones en algún momento que me he visto siendo parte de la defensa en procesos penales o en las audiencias que acudimos también. El testimonio en salud es muy, muy importantísimo. Si eso lo traigo al tema cotidiano, a veces nosotros estamos diciendo cosas extra, o de manera extra, ¿no? Que no lo plasmamos en la historia clínica y que la paciente tranquilamente teniendo uno de estos aparatos tecnológicos pudiese guardar como una evidencia y desnaturalizar lo que uno ha puesto en la historia, ¿no? Como dice, probar si realmente todo lo que dice la historia es tan cierto, ¿no? Entonces sí se valora muchísimo el testimonio. Si uno desvirtúa lo que está en la historia, los operadores de justicia van a dejar de lado la historia clínica y van a valorar el testimonio o las testimoniales, como se dice, ¿no? Habría un tema de ponderación. Y lo primero es que se o valoran
los fiscales es el tema de los testimonios. Entonces, en razón de eso, me he permitido tomar un expediente de un caso, de un proceso civil por daños y perjuicios. Y si ustedes me escuchan, dice, los hechos son los siguientes, ¿no? Con fecha 7 de julio de 1991 a la 1:30 de la madrugada, su menor y único hijo sufrió un accidente al caer desde la azotea de un inmueble en el cual se encontraban celebrando una reunión social. Al enterarse de lo ocurrido, lo socorrieron inmediatamente, encontrándose su menor hijo en estado consciente, lúcido y caminando perfectamente. Luego de revisarlo, notaron que tenía un hematoma en la cabeza. Nos dirigimos a la clínica Mesón de Santé, habiéndole solicitado al médico que le tomaran placas para descartar alguna lesión interna, no accediendo el médico a su pedido, pues él consideraba que era el médico y que sabía lo que tenía que hacer, indicándoles que su hijo tenía una lesión en la columna vertebral. 40 minutos después, su hijo comenzó a quejarse de intensos dolores en el cuello. El médico que lo atendía, sin tomarle placas, indicaba que era una fractura en la columna, lo que ellos le contradecían, pues su hijo se movía y se paraba cuando el médico lo requería. ¿Sí? Si ustedes ven, esta testimonial no se puede desvirtuar y ha sido incluido dentro de la pretensión que hizo, o en este caso hicieron los padres para poder conseguir una indemnización. Era lógico desde el punto de vista de los padres que no tenía un problema a nivel de la columna porque el muchacho se movía, ¿sí? Entonces contradice eso y además pues acá hay una actitud en la cual no creo que ninguno de ustedes desconozca, ¿no? A veces nosotros como profesionales de la salud consideramos que nadie nos puede decir qué hacer, ¿no? Quizás no es que nos digan qué hacer, pero la comunicación facilita mucho y más aún les doy como sugerencia, considérenlo, ¿no? Entonces, porque a nivel judicial, en razón de esta testimonial, pues las cosas se han dado a favor de los padres que han hecho prevalecer una reparación económica por los daños que le causaron a su hijo, ¿no? Algunas consideraciones normativas para el manejo de la historia clínica. ¿Sí? Derecho, la historia clínica por naturaleza debe respetar la confidencialidad y la privacidad de nuestros pacientes o usuarios externos, ¿no? Creo que ese es el término ahora. Entonces, dentro de lo que dispone esta normativa existen unos datos sensibles, ¿no? El tema de la condición económica, el origen racial, étnico, qué religión profesan, y sobre todo, ¿no? Dentro de nuestra profesión hay muchos temas que tienen que ver con la vida sexual que tengan nuestras pacientes, ¿no? Y si uno lo trasladamos eso al tema cotidiano, a veces estamos preguntando los datos de la paciente, como por ejemplo, inicio de relaciones sexuales, si haya tenido algún aborto, pero lo estamos pidiendo delante de muchísimas personas, o gritando de un extremo al otro, ¿no? Entonces, eso si también es pasible de poderlo tener en una grabación en un medio audiovisual, es una prueba como para hacer prevalecer o delimitar la responsabilidad de algún profesional por haber transgredido su derecho a la confidencialidad y a la privacidad, ¿no? Nuevamente aparece esto como sugerencia, ¿no? En cuanto a los diagnósticos, tenemos pues los diagnósticos definitivos, presuntivos, repetitivos, que creo que ya los conocemos, pero la parte que también aparece como sugerencia es que a veces estos diagnósticos están a vista y paciencia de todos. No tenemos el adecuado cuidado en el manejo de nuestras historias clínicas, ¿sí? Se los menciono porque en algún momento en el hospital donde yo trabajo dejaron las fichas únicas de atención del CIS, ahí donde recogían las medicinas, y vino alguien y le tomó fotos porque la persona a la que le estaban atendiendo tenía un cargo público en el gobierno regional y se entendía como que había cierto favoritismo en época de pandemia y eso lo trasladaron a las
redes sociales y se generó toda una cuestión mediática que al fin y al cabo lo que al interno de nuestra institución se buscó es delimitar la responsabilidad de quien había dejado a fácil acceso esas hojas que deberían de tener cierta reserva porque ahí están datos que vulneran la privacidad de nuestros pacientes, ¿no? En cuanto a la epicrisis, también lo enfatizo, ha habido problemas legales por el tema de la entrega, por ejemplo, en este caso, de los cadáveres, ¿no? Por decirlos así. El tema de que lo que la ley prevé es que sin haber entregado el certificado de función no se puede dar la entrega del occiso, ¿no? Porque eso sí ha ocurrido y se han visto en tremendos problemas legales por no haber hecho como la ley prevé, ¿no? Pasando al tema del consentimiento informado, como dicen, todo procedimiento debe eh, eh, estar en la historia clínica como que el paciente o la paciente debieron de consentirlo, ¿no? Previa información minuciosa y que tenga tiempo suficiente nuestros pacientes para evaluarlo y dar su consentimiento o su asentimiento, ¿no? Obviamente de manera expresa, firmando un documento. Entonces solamente quería ponerlo acá a modo de que yo tengo acceso o conozco a una abogada en Lima que ha iniciado toda una corriente de opinión y está generando denuncias de tipo administrativo en Lima por el tema de la violencia obstétrica. Y dentro de eso considera lo que es el hecho de que parte de la violencia obstétrica es hacerle la episiotomía sin el consentimiento informado. Entonces, quizás sea momento también para que a nivel de nuestra región podamos ya conversarlo y quizás implementarlo en aras de que no nos podamos ver inmersos en algún tipo de responsabilidad por no haberle anticipado de los procedimientos que uno va a realizar, ¿no? Y lo adecuado es que los obstetras que ven las atenciones prenatales ya pudiesen ir manejando este documento para que cuando lleguen, por ejemplo, a los hospitales, en los hospitales, pues en el poco tiempo que los tenemos, no va a tomar una decisión informada. Entonces, eso transgrediría también su derecho a consentir de manera informada, ¿no? Entonces, queda eso como sugerencia y análisis. Entonces, esto es parte del contenido mínimo que tiene que tener una historia clínica, ¿no? Los datos de filiación, como le decimos, hay datos clínicos asistenciales de orden, pues, de antecedentes o de intervenciones quirúrgicas, ¿no? Hay datos sociales. Me disculpo en no poder poner todos los formatos que prevé la norma técnica, porque eso sí nos tomaría bastante tiempo o hacer a través de un taller, ¿no? Entonces, en esencia, lo que más se quiere evaluar con esto y que los tetras entiendan es que aquí hay connotaciones médico-legales que pueden o que delimitan, ¿no? Cuando se hagan investigaciones a nivel judicial para poder encontrar responsabilidades en el actuar de los profesionales de la salud. Entonces, dentro de las historias clínicas también es bien cotidiano que a veces nos olvidamos del sello y estamos poniendo una firma, ni siquiera se consignan los nombres. A veces justo en esa historia clínica ocurre algo imprevisto, ya sea una lesión o una fatalidad. Eso implica que a estos tiempos apenas ocurra eso, el área que tiene en custodia las historias clínicas tiene que incautar esa historia, ¿no? No permitiéndole a veces a los profesionales ya traer el sello para poder poner su nombre y apellido. Entonces eso podría, no quiero enfatizar, pero podría complicar su estado jurídico dentro del proceso de investigación. Entonces, siempre es bueno poner de manera clara, y para eso es muy útil el tema de los sellos que se consignen en las atenciones que desarrollan los profesionales de la salud. El otro aspecto que quiero poner en consideración es el tema de la atención a los menores de edad, ¿sí? Más allá de consignar bien los nombres y todo, siempre hay que exigir que la atención esté autorizada por
los padres, o en su defecto, por un tutor o apoderado, ¿no? Pero ese tutor o apoderado no es porque la niña lo designe, sino porque haya un mandato judicial. Entonces, quizás a veces muchos de nuestros eh, compañeros de trabajo que están en los órganos decisores, llámese Direza o en las redes, pues en el afán de que sí, pues hay que incrementar las coberturas, hay que atender. Pero mi modesta sugerencia es que el día que uno se involucre en un problema legal, este, las responsabilidades son individuales, ¿no? Nunca va a venir como un tercero civil, o mejor dicho, alguien que vaya a venir ya a compartir la sentencia, no va a ser pues de los que le hayan incentivado a usted a que atienda a sus pacientes solamente por hacer coberturas, ¿no? Con los menores de edad hay que tener mucha este, fineza, ¿no? Mucha sutilidad para poder trabajar con ellos, ¿no? Un menor de edad adquiere su agente o la naturaleza de agente capaz cuando ya tiene más de 18 años, ¿no? Pero sin embargo, la ley también ha previsto que pudiese celebrar o pudiese hacer ciertos actos jurídicos siempre en cuando esa menor de edad ya sea mamá o sea papá. Pero no quiere decir que todo lo ya lo puede hacer como una persona mayor de edad. Entonces, eso hay que tener en consideración, pero mayormente los problemas legales ha habido cuando se tiene que dar atenciones en el tema de la anticoncepción, ¿no? Entonces, el otro aspecto también dentro de la norma técnica es que a nivel de las atenciones primarias, puestos de salud, centro de salud, se prevén actividades preventivo-promocionales y se van, se hacen procedimientos y todo lo demás. A veces se consignan en papelitos que para uno de repente no tiene mucho valor. Entonces, pero no estaría de más considerarlo dentro de la historia, ¿no? Porque esos papelitos, por decirlo así, también pudiesen esclarecer determinadas denuncias que ahora particularmente lo están haciendo en la esfera administrativa. Muchos que han recibido, por ejemplo, una ampolla de anticoncepción porque le considera que le pusieron mal o no le pusieron tal o cual medicamento. Ahora en el tema de vacunas, entonces como sugerencia, nunca está de más tener algún documento que pruebe lo contrario de la versión de nuestros usuarios, ¿no? Entonces, en cuanto al tema de que dentro de la historia debe estar, dice, de fácil visibilidad, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que va a estar pegado como si fuese un permiso, ¿no? Entonces, tiene que estar en el lugar de acopio, siempre hay un área y un responsable de tener las historias clínicas. Si uno las quiere utilizar, pues tiene que ser previo sustento, ¿no? Del para qué lo va a usar. Y debiera de utilizarlo en el lugar donde se acopien las historias clínicas, no sacarlas, ¿no? Salvo pues que haya una disposición desde un jefe que pueda llevarse la historia, ¿no? Pero eso no es tan real. Las historias están caminando en los pasadizos, lo están agarrando, están a veces a fácil acceso de las personas y eso también puede traer problemas de carácter legal, ¿no? Entonces, el otro aspecto que menciona esto es el tema no hay un uso desmedido de las abreviaturas o siglas, ¿no? De acuerdo a esta norma técnica, estos son los únicos acrónimos que permiten, ¿no? SIS, Fuerzas Armadas, DIRESA, JERESA. Pero ustedes ven pues que en nuestro accionar, incluso me voy a poner dentro de esa realidad, es que ya no queremos escribir mucho, ¿no? Entonces nuestros diagnósticos, como el ejemplo acá lo plantea, ¿no? G1 de 39,4 por eco en TPFL, THE, adolescente, ¿no? Ese es un diagnóstico que si uno lo lleva a nivel judicial, pues es tan obvio que no lo van a poder entender, ¿no? Entonces, lo real es primigesta de 39 semanas con 4 días por ecografía, me asumo del primer trimestre porque ese es el que tiene valor clínico importante en trabajo de parto fase latente. El otro diagnóstico sería trastorno hipertensivo del embarazo y adolescente. Entonces,
No es que no debiéramos de hacerlo, pero creo que el camino es validar esos acrónimos o esas abreviaturas que pudiesen facilitar incluso la investigación y, como nuevamente lo repito, no hacer que la parte que defiende, ¿no? O en este caso el fiscal que acuse, pudiese desvirtuar todo lo que hicimos en nuestra historia por no haber cumplido con esta exigencia legal que dice que debiéramos de escribirlo todo y no estar utilizando estas abreviaturas, ¿no? Entonces, el tema de que todos los actos que se consignen en la historia clínica o los hechos, desde el punto de vista de que tienen naturaleza o son consideradas pruebas o un medio probatorio, responde a que dentro de un proceso penal hay criterios de valoración de la prueba. De acuerdo a esos criterios se valora, ¿no? Si es válido o no esa como prueba, ¿no? Entonces, y uno de esos es que tiene que haber la verosimilitud de los hechos, ¿no? En ese sentido, es importantísimo que se consignen adecuadamente los procesos o todo lo que se esté realizando en cuanto a la atención de los pacientes, ¿no? Entonces, el otro aspecto es que a veces estamos consignando diagnósticos que no están en el CIE-10, ¿sí? Uno de esos, por ejemplo, y tan cotidiano es poner óbito fetal. Yo de manera personal, en algún momento que me empeñé en querer encontrar óbito en el CIE-10, no lo ubiqué. Encontré muerte intrauterina y ahí se desglosan de causas maternas, de causas fetales. Y bueno, sí se hace todo un periplo en el hecho de poder codificarlos, pero la exigencia normativa es que debemos de hacerlo. Entonces, este punto sí lo quiero resaltar y es de necesidad imperiosa porque así lo delimita este marco normativo, pero sí debiéramos de tener los comités institucionales de historias clínicas. De acuerdo a nuestra organización o a nuestros organigramas, pues debiera de haber en una direza, en los casos o a nivel de las redes, ¿no? De salud, o en el caso de la institución donde yo trabajo, que es un hospital, a nivel del hospital. Muchos de esos dice la norma, pero no se están haciendo. Y la explicación a título personal que yo le doy es porque me parece que tenemos cierto recelo a que haya un comité que nos esté diciendo qué cosas estamos haciendo mal o nos haga ver las deficiencias que estemos consignando en las historias. Entonces todavía creemos que de repente eso nos vaya a favorecer dentro de un proceso de investigación, pero yo diría que no es tan cierto, ¿no? Como nuevamente lo enfatizo, el aparato judicial ya se está involucrando más en estos temas y si no hacemos tal como dispone la norma, pues no creo que sea, o el tema de la investigación pudiese ser en contra de los profesionales de la salud y se hagan o se delimiten las responsabilidades por haber obviado determinadas cosas que la norma establece, ¿no? Entonces, junto al comité institucional están las auditorías en salud, ¿sí? Y la auditoría en salud tiene como objetivo la mejora continua a través de la evaluación permanente de los procesos, ¿sí? Ese temor que a veces tenemos a la auditoría es porque creemos que ellos pues van a venir y van a decir, no, Iván Hidalgo tiene estas deficiencias, ¿no? No, eso no es el objetivo de una auditoría. La auditoría ve procesos, no ve personas. No, como dice acá estas dos características, no tiene facultad disciplinaria o coercitiva y tampoco individualiza responsabilidades, ¿no? Más es en un tema de mejora continua, ¿no? Entonces,
dicho desde ese punto de vista, pues ojalá ya podamos buscar desde los niveles donde estemos el hecho de implementarlo, y a título personal se los digo, a mí creo que me sería mucho más, o lo más adecuado sería que me estén diciendo: Iván, hay que corregir esto, ya no utilices muchas abreviaturas, el tema de las enmendaduras, no sé si a través de este comité también establecer de repente, porque yo, por ejemplo, tengo una pésima letra, pero si hubiera un formato donde solamente marcar y ahí estaría mi sello, obviamente que no tenga pues enmendaduras para hacer dudar de esa información, creo que podría ser una alternativa para superar estos impases, ¿no? Entonces, les agradezco, colegas, y esto sería parte de lo que pudiéramos dar como información, y que más resalto son a modo de sugerencias, porque la verdad que no es nada cómodo estar inmersos en problemas que acarreen responsabilidades por negligencia médica, impericia o mala praxis. Resaltando esta última parte, la negligencia médica solo se va a ver en esos tres profesionales, ¿no? El médico cirujano, el odontólogo y el obstetra. Como ya lo he explicado anteriormente, no puede haber en los otros profesionales. Muchísimas gracias. Es todo cuanto puedo mencionar. Muchas gracias, Ostetra, por la ponencia de hoy. Ostetra, si quisieran contactar con su persona para alguna asesoría legal, algunas obstetras, ¿cómo lo podrían encontrar en redes sociales, el número telefónico? ¿Podría brindarnos ese dato, por favor? Sí, bueno, agradezco. Bueno, aquí en la diapositiva tienen mi número telefónico, tienen un mail, pero creo que es mucho más fácil ahora podernos comunicar a través de los WhatsApps, y bueno, con el dato del número telefónico creo que pudiéramos conversar, ¿no? Y poder apoyar en alguno de estos. Espero sean mínimos los problemas, pero ahí estamos para poder apoyar. Gracias. Ya, Ostetra, muchas gracias.